Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Vamos a analizar el grupo de diuréticos como un subtema dentro de los antihipertensivos. Los diuréticos, bueno, como habíamos dicho en la clase anterior, pues son una de las formas más fáciles de controlar la presión arterial. Va a ser controlar el volumen sanguíneo. Los diuréticos nos van a generar una baja de hasta 10 milímetros de mercurio si son utilizados, ¿no? Entonces pueden ser utilizados para alteraciones de la presión arterial leves. Y obviamente, pues como mencionamos con los antihipertensivos, su unión hacia otros, o más bien su utilización con otros antihipertensivos, pues puede llevarlos a una sinergia, a mejorar su eficacia y disminuir su toxicidad. Ahora bien, los diuréticos los vamos a definir como fármacos que incrementan el flujo y excreción de orina, llevando en sí entre la orina también líquido, agua y excreción de sodio y otros electrolitos tales como el cloro. Entonces pueden ser utilizados para regular dos cosas, el volumen y la composición de los líquidos corporales, porque hay algunos que nos evitan que tenemos potasio y otros que no. Y otros que se dedican solamente a tirar líquido y no electrolitos. Entonces, su regulación principal va a ser hacia los líquidos corporales, alterar estas composiciones. Ahora, esos fármacos van a llevar un mecanismo de freno o de contra que evite que pues sigan indiscriminadamente tirando. Sí pueden incrementar la excreción de sodio y de agua, pero tienen un límite. Los mecanismos que van a compensar para equilibrar la excreción del sodio son 6. Uno es la activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? Otro, la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona, del cual ya estuvimos hablando, que incrementa el flujo sanguíneo hacia el riñón, lo cual va a incrementar o disminuir su filtración y su retención de sodio. La disminución muy exagerada de la presión arterial, por eso decimos que tienen un límite de cuánta presión arterial pueden bajar un diurético, porque en cierto punto pues, se van a activar los mecanismos compensatorios. Cambios en una sustancia que es el péptido natriurético auricular, lo vamos a ver más adelante, así como el aumento de la expresión de algunos transportadores epiteliales que van a contribuir a la retención de sodio, lo cual pues limita la eficacia de la excreción mediada por los diuréticos. Así como también pues la hipertrofia, siendo mayores las células epiteliales renales y mejorando así su eficacia. Ahora bien, pues el objetivo de los diuréticos va a ser conseguir un balance negativo de agua, o sea que vamos a excretar más de la que se ingiere, con la finalidad de mantener un volumen sanguíneo menor. ¿Sí? Estos van a alterarnos la hemodinámica del riñón, ¿sí? Haciendo lo que filtre más la sangre y que excrete más orina en vez de recuperar más agua o sodio. Pueden modificar la manipulación renal de ciertas sustancias tales como el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, el ácido úrico, etcétera, etcétera. Son una larga serie de electrolitos que, si bien son excretados en la orina, algunos sufren reabsorción para mantener su equilibrio dentro de los vasos sanguíneos. Ahora bien, pues el diurético de forma ideal o el prototípico, como hemos dicho en otras clases, pues cada uno de los fármacos tiene un representante que contiene las características que buscamos en los fármacos de ese grupo. En el caso de los diuréticos, pues primero que tenga una acción sostenida, o sea que dure un largo tiempo y que no sea brusca, ¿sí? Que vaya siendo paulatina su efecto, no sea de repente. Que tenga una acción natriurética poderosa. Natriurética quiere decir que sea capaz de provocar la excreción de sodio. Que pueda provocar una excreción moderada de potasio, porque el potasio se utiliza de otras formas, entonces no queremos tirar el potasio. Por eso hay algunos fármacos que forman parte de una familia que se llaman diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Tiene que producirnos una excreción equilibrada de sodio y cloruro, o sea, sodio y cloro. No nos va a producir una hipotensión arterial excesiva, o sea que no debería provocarnos una deshidratación severa. Deben de ser poco tóxicos y no tener ningún tipo de fenómeno alérgico. Y ya pues el colmo, la cereza del pastel, pues sería que fueran de bajo costo.
Entonces ahora vamos a ver su clasificación según la potencia farmacológica que poseen. Entonces los de máxima, media y de eficacia ligera. Los de máxima eficacia tenemos que son los diuréticos de asa. Estos van a tenernos una función en la nefrona, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Ejemplos tenemos la furosemida, la bumetanida o el ácido etacrínico. De eficacia media, los diuréticos tiacídicos, que van a actuar en el primer segmento del túbulo contorneado distal. En un ejemplo pues tenemos aquí la tiacida o las tiacidas. De eficacia ligera, los ahorradores de potasio que tienen su función al final del túbulo contorneado distal. En estos casos vamos a encontrar de ejemplo la espironolactona, la milorida o el triamtereno, la acetazolamida, y el manitol. Se les llama así como ahorradores de potasio porque pues no van a provocar que se tire de forma indiscriminada el potasio, manteniendo un equilibrio electrolítico un poco más regulado. En el caso de los diuréticos de máxima eficacia, van a eliminarnos más del 15% del sodio filtrado. Este porcentaje de sodio es el que va a determinar su eficacia. El ejemplo clásico o típico de este grupo pues es la furosemida. Otros menos comunes, menos frecuentes, la bumetanida, piretanida, la torasemida y el ácido etacrínico. Los de eficacia media nos van a filtrar o eliminar de un 5 a un 10% del sodio filtrado, que en este caso tenemos las tiacidas y las hidrotiacidas y los derivados. Dentro de las tiacidas e hidrotiacidas tenemos la hidroclorotiacida, la alticida y la vendroflumetiacida, así como la mebuticida. La hidroclorotiacida viene a ser el prototipo de este grupo. De los derivados tenemos la clortalidona, la clopamina y la indapamida. La clortalidona es el representante de los derivados de las tiacidas. Y los de eficacia ligera pues nos van a eliminar menos del 5% del sodio filtrado. En estos vamos a encontrar los inhibidores de los ahorradores de los ahorradores de potasio, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los osmóticos. De estos tenemos en los ahorradores de potasio la espironolactona y el canreonato, que van a ser antagonistas de la aldosterona. Entonces van a bloquear directamente el eje renina-angiotensina-aldosterona. Otros son la milorida y el triamtereno, que son independientes de la aldosterona, tienen otros mecanismos de acción, siendo el más representativo la espironolactona. De los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos la acetazolamida y la diclorfenamida, siendo la acetazolamida el representante de este grupo. Y de los osmóticos tenemos al manitol, principalmente el manitol. En esta imagen podemos ver los diferentes segmentos de los túbulos colectores que inician desde la nefrona y van hasta los túbulos colectores de la médula para salir del organismo. Entonces cada uno de los diferentes colores nos va a indicar qué grupo va a afectar. Siendo primero en el azul, en el color azul cielo, en este segmento, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los diuréticos osmóticos pueden tener efecto en la misma región, pero le agregamos el asa de Henle. Luego tenemos los diuréticos de asa en la porción ascendente, ¿sí? Por último, los tiacídicos en la túbulo contorneado distal y al final, casi cerca de donde se van a formar los túbulos colectores, ya tenemos los ahorradores de potasio. Entonces empezaremos por analizar lo que son los diuréticos de asa, que es el grupo de mayor potencia diurética y también se les van a llamar diuréticos de techo alto. Son inhibidores reversibles de los transportadores o cotransportadores del sodio, el potasio y el cloruro. En la rama ascendente gruesa del asa de Henle. La inhibición se va a venir a dar en el punto en donde se encuentra la unión con el cloruro o con el cloro. La clasificación, pues vamos a clasificar en sulfonamidas y no sulfonamidas, siendo la furosemida el representante de las sulfonamidas y siendo el más común de los que utilizamos de estos grupos de fármacos. En esta tabla podemos ver algo de la farmacocinética de cada uno. Vamos a presentar particular atención
a la furosemida, que tiene dos presentaciones, tanto IV como vía oral, es que quiere decir que tiene una muy buena absorción, variando estas el comienzo de la actividad en la versión intravenosa en 5 minutos al inicio y teniendo un pico máximo de 30 minutos, logrando una duración del efecto de 2 horas, mientras que al ser más lenta la vía oral, nos alcanzamos un inicio de la acción en 30 minutos, con un máximo pico de su acción en 1 a 2 horas y una vida media con una duración de 6 a 8 horas. Ahora, pues como dije, ya tenían su efecto en la asa gruesa de Henle, la porción ascendente. Los efectos en el riñón van a aumentar la excreción urinaria de sodio, cloruro y potasio. Van a inhibir la reabsorción, o sea, incrementando la excreción del calcio y el magnesio en la porción ascendente del asa de Henle. Y al inhibirse la reabsorción del cloruro de sodio, va a disminuir la osmolaridad de la médula y se va a absorber menos agua. Entonces va a provocarnos la diuresis a través de la excreción incrementada de los electrolitos. Pero resulta que la furosemida puede generarnos algunos efectos que son fuera del riñón por la especificidad que tiene este medicamento. Uno, va a incrementar la capacitancia venosa en general. Sí, o sea, los vasos van a ser capaces de guardar más líquido. ¿Por qué? Pues porque el líquido hay menos. Esto va a ser particularmente cierto para la furosemida. Esto va a ocasionar una disminución en la presión de llenado del ventrículo izquierdo. También pueden ser utilizados en la insuficiencia cardíaca. Tiene un efecto antihipertensor leve a pesar de ser un diurético potente. Puede provocar cierta vasodilatación renal, incrementando el gasto cardíaco hacia el riñón. Y a nivel del oído interno puede ocurrir un aumento de las concentraciones de sodio y potasio en la endolinfa. La endolinfa es una sustancia que se encuentra en el laberinto dentro del hueso temporal y que nos sirve como una especie de nivel de albañil para mantenernos en equilibrio. En cuanto a los efectos adversos que nos puede generar la furosemida, nos puede generar hiponatremia por la gran cantidad de sodio que podemos llegar a excretar por el efecto o los mecanismos de acción de la furosemida. Esto puede llegar a generarnos una hipotensión más allá de los mecanismos compensadores que puedan entrar en juego mientras está funcionando el diurético. Puede provocar alteración de la audición al alterarnos la composición de la endolinfa por los electrolitos. Puede provocar vértigo de misma forma por la alteración de la endolinfa. Va a provocar una disminución de la filtración glomerular porque pues obviamente hay menos volumen, el glomérulo va a filtrar menos. Esto de disminución de líquido extracelular es porque puede provocarnos una deshidratación en caso de que la ingesta sea mucho menor a la excreta, ¿sí? Y aparte pues vamos a incrementar la excreta, ¿sí? Puede provocar exantemas cutáneos, reacciones alérgicas generales como cualquier otro medicamento, parestesias por el asunto del potasio, trastornos gastrointestinales como parálisis del ilio o ilio paralítico, y en algunos casos pues, puede provocar, digámoslo de forma coloquial, calambres por la pérdida del potasio. Contraindicaciones: ¿en quién no vamos a usar la furosemida? Primero, en pacientes que sean hipersensibles al fármaco, que generen efectos exagerados a la su administración. Otro, en pacientes anúricos, pacientes que ya están en una insuficiencia renal severa, ¿sí? En el primer trimestre del embarazo y la lactancia, y en pacientes que ya tengan deshidratación, niveles bajos de potasio o niveles muy bajos de sodio. ¿En qué situaciones lo vamos a ocupar? ¿En qué sí lo vamos a ocupar? En el edema agudo pulmonar, ascitis en la cirrosis hepática, que estamos tratando de sacar el líquido que ya está de por sí dentro del cuerpo, insuficiencias cardíacas congestivas crónicas, hipercalcemia con la función de tratar de sacar el calcio, hipertensión ligera de monoterapia, porque podemos combinarlo con otros fármacos para generar su efecto, en pacientes con intoxicación por flúor o yodo. Por último, las interacciones farmacológicas de este grupo de medicamentos. Primero, con el Probenecid, que si se utiliza con el Probenecid va a tener una menor respuesta terapéutica. El Probenecid es un antigotoso, es un medicamento que se utiliza en la hiperuricemia, ¿sí? O sea, en la gota, cuando hay una acumulación exagerada de ácido úrico. Entonces va a provocar excreción de ácido úrico por la orina. Con los anticoagulantes, si se mezcla la furosemida con anticoagulante, podemos incrementar la actividad del anticoagulante, provocando hemorragias iatrogénicas.
Con los glucósidos digitálicos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca, se puede provocar un aumento en las arritmias inducidas por los mismos glucósidos digitálicos. Con las sulfonilureas puede provocarnos hiperglucemia, a pesar de que las sulfonilureas son hipoglucemiantes. Con el cisplatino, un medicamento utilizado en tratamientos oncológicos, puede provocarnos un incremento en el riesgo de toxicidad en el oído, ¿sí? Y provocarnos lesiones permanentes. Con los AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos que ya revisamos, van a disminuir la eficacia diurética de la furosemida y de otros diuréticos de este grupo. El siguiente grupo son los diuréticos tiazídicos o que son parecidos a las tiazidas. Son compuestos sulfamídicos aromáticos, eso se refiere a la composición química meramente, y son derivados de las benzotiadiazidas. Se conocen también como diuréticos de bajo techo. Son menos eficaces que los del grupo anterior y son inhibidores reversibles del SIM portador, o sea, del cotransportador del sodio y el cloro en el túbulo contorneado distal. La clasificación, vamos a clasificarlos en tiazídicos y derivados de la tiazida o análogos de las tiazidas, siendo los más conocidos o los más utilizados la clortalidona y la hidroclorotiazida. Sí, otros ejemplos que tenemos es la bendroflumethiazida, la benzotiazida, ciclotiazida, clorotiazida, metilclorotiazida, politiazida y triclormetiazida. Y de los análogos tenemos la clortalidona, la indapamida, la metolazona, la quinetazona y la cipamida. En cambio, en cuanto a su farmacocinética, vamos a tener primeramente que la mayoría son de vía oral. Todos van a venir viéndose de vía oral. La clortalidona y la clorotiazida tienen un tiempo de inicio similar, siendo este de 2 horas, con un pico máximo de su actividad de 2 a 6 horas para la clortalidona y de 4 a 6 horas para la hidroclorotiazida. Mientras que pues la que tiene mayor duración de efecto es la clortalidona, con una duración de 24 a 72 horas, y la hidroclorotiazida de 6 a 12 horas. Menciono estos dos porque son pues los más representantes de este grupo. En cuanto a su farmacodinámica, pues van a actuar en la porción final de la génile ascendente y la porción inicial del túbulo contorneado distal. Su eficacia va a ser moderada en comparación a los anteriores, que van a provocar a nivel del riñón excreción de sodio y cloro, y se va a inhibir su reabsorción, lo cual va a producirnos una orina hiperosmolar, o sea, muy cargada de solutos. La excreción de potasio y la mayor cantidad de sodio que llega al túbulo contorneado distal va a estimular el intercambio de sodio-potasio. O sea que vamos a tirar más sodio en cuestiones de mantener más el potasio. Van a disminuir la acción de calcio y el ácido úrico en tratamientos prolongados. Puede provocarnos una hipermagnesemia leve, o sea, incrementa los niveles de magnesio. No nos altera la capacidad de concentrar orina y van a inhibir el uso de oxígeno a nivel de la mitocondria y por tanto la captación del riñón de ácidos grasos. Los efectos extrarrenales tienen un efecto antihipertensivo leve, moderado, que va a disminuir por su efecto diurético el volumen sanguíneo. Van a incrementar o a incluso inducir la resistencia de la insulina, entonces nos puede provocar una diabetes por el uso prolongado o exacerbar una diabetes. E incrementan los niveles de algunas lipoproteínas como el LDL o la TAG. Efectos adversos. La tiazida, al ser mezclada con la quinidina, que vamos a ver más adelante qué es la quinidina. Bueno, de una vez, la quinidina es un antiarrítmico. Este antiarrítmico pues, puede interactuar con la tiazida, prolongando un intervalo QT prolongado en el electrocardiograma. ¿Sí? Esto nos puede llevar a una fibrilación ventricular y esto a su vez puede generarnos una falla cardíaca letal. Entonces no se combina la quinidina con ningún diurético de tipo tiazídico. De ahí la importancia de saberse los nombres y las interacciones. La toxicidad y los efectos adversos pues puede provocarnos hiponatremia igual que la furosemida, hipotensión, hipopotasemia, hiperuricemia en este caso, porque pues vamos a acumular ácido úrico, hipomagnesemia leve, alcalosis metabólica, un aumento de las LDLs y artralgias.
¿En quién está contraindicado? Más o menos en las mismas personas que estaban contraindicadas la furosemida y los otros fármacos de la familia anterior. En pacientes que son hipersensibles al fármaco, en pacientes que tengan anuria severa o oliguria, anuria o oliguria severa. Va a estar contraindicado también en personas con hiponatremia o algún tipo de desequilibrio de fluidos como en la enfermedad de Addison. También en pacientes que tengan hipercalcemia porque va a incrementar también los niveles de calcio en sangre, así como en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad hepática severa o que estén tomando litio para alguna terapia psiquiátrica. Lo vamos a ocupar en pacientes con hipertensión arterial, edema relacionado con insuficiencia cardíaca congestiva o en la cirrosis hepática, diabetes insípida de tipo nefrógeno, en la cirrosis tubular renal o en la prevención de la urolitiasis. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, van a disminuir el efecto de algunos anticoagulantes, de las sulfonilureas y de la insulina. Si pues, provocan resistencia a la insulina, pues van a disminuir su acción. Van a aumentar el efecto de algunos anestésicos, algunos glucósidos digitálicos, de ahí que no se puede mezclar con ellos para no provocar una fibrilación, y van a incrementar el efecto de la vitamina D. Continuaremos mañana revisando el otro grupo que son los ahorradores de potasio.